y lo va a presentar el ingeniero Eddie Amaya, quien es nuestro IPA Certified Consultant. Eddie es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es especialista en sistemas de energía de alta disponibilidad y calidad de energía, con más de 15 años de experiencia en campo, certificado en Power Quality por la Association of Energy Engineers de Estados Unidos y como agente capacitador ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México. Sus áreas de trabajo son la industria, los centros de datos y telecomunicaciones. Ha realizado estudios de ingeniería eléctrica enfocados a sistemas de cargas críticas, basados en recomendaciones del IEEE, y ha participado en este libro con un caso práctico en la industria para alcanzar las 3 Cs: continuidad, confiabilidad y calidad de energía eléctrica. Pues le cedo la palabra al ingeniero Eddie Amaya. Adelante. Buenos días, Carla. Buenos días a todos. Muchas gracias de antemano por su asistencia, por tomarte el tiempo para poder acompañarnos en este webinar. Y bueno, nuestra intención es poder compartir un poco de lo que hemos trabajado durante todos estos años y sobre todo hacerlo de una forma sencilla, que se pueda explicar, que puedan ustedes comprender y sobre todo que lo puedan aplicar en su área de trabajo, ¿no? Entonces, lo que voy a compartirles a continuación es un caso práctico o digamos algunas recomendaciones prácticas. Ya vimos todo el tema de lo que es la teoría, ya vimos todo lo que es un supresor categoría A, categoría B, pero bueno, esto realmente cómo lo aplicamos en cada uno de los centros de trabajo. Lo que vamos a platicar ahorita va a ser un poquito de esas recomendaciones, de esos temas un poco más prácticos, más aterrizados de lo que viene siendo este tipo de soluciones. Por favor, preguntas en la sección de preguntas y respuestas para poder ahí que Miguel me apoye en responderlas, ¿qué consecuencias tenemos cuando tenemos picos transitorios? Y esto es un poquito para que ustedes hagan la analogía en lo que son sus instalaciones eléctricas. Cuando hay daño o mal funcionamiento de tarjetas electrónicas, de variadores de velocidad, PLCs, fuentes de poder, computadoras, equipos láser, pantallas, lámparas LED, tarjetas de comunicación. En general, cuando hay un daño de cualquier componente electrónico en sus instalaciones y que este daño sea recurrente, lo más común es picos de voltaje. Me han llamado mucho, tenemos contacto con algunos de los usuarios, en donde lo primero que nos comentan es: se me quemó mi variador, se me quemó mi fuente de poder. Lo primero es: ¿tienes supresor de picos? No, tienes que instalar un supresor de picos. Es lo primero, independientemente de hacer una medición, independientemente de hacer un estudio, lo primero, y es la primera recomendación: instala un supresor de picos, porque el principal fuente de daño de este tipo de componentes son los picos de voltaje. ¿Cuáles son los lugares más susceptibles? Radiobases. Si estamos hablando que hay una antena de 30, 40, 50, 60 metros en un cerro, el punto más alto va a ser la antena o nuestro equipo de telecomunicaciones. ¿Y en dónde va a caer una descarga atmosférica? En la antena, en nuestro radio. Si tienen equipo instalado en una radiobase o en una antena, va a ser susceptible a este tipo de disturbios, porque va a ser un imán para esas descargas atmosféricas. Entonces, la recomendación es un lugar de alto riesgo. Sitios remotos, lugares en donde la instalación eléctrica o las subestaciones están muy lejanas, hay mucho riesgo de que en toda la trayectoria del cableado de media tensión o de alta tensión existan sobrevoltajes o inducciones en el cableado que van a provocar que a mi carga crítica o a mi instalación se generen esos picos transitorios de voltaje. Cercanos a siderúrgicas, cuando tenemos cargas a los lados, a lo mejor la operación de mi empresa no genera grandes demandas de corriente, pero tengo un vecino que está generando una demanda de corriente de forma repentina, de repente prende la carga, apaga la carga, y todo ese tipo de condición va a estar generando picos de voltaje que se pueden inducir en la distribución del sistema eléctrico, y si yo estoy a un lado o cerca de ellas, entonces voy a tener problemas por ese tipo de eventos.
Esto es, digamos, afuera de lo que es mi edificio o en base al lugar en donde estoy ubicado. Más sin embargo, si en el lugar yo tengo compresores, motores grandes, bancos de capacitores automáticos que estén encendiendo y apagando, por ahí nos mostraba Miguel un caso de bancos de capacitores en donde están encendiendo o apagando, cada que enciende, cada que apaga, se genera un choque o una resistencia en la impedancia y eso genera que el voltaje oscile y genere un alto voltaje, provocando daño en componentes electrónicos. Soldadoras de arcos, si en mis instalaciones, mi proceso, una industria en donde tengo que estar soldando, en donde tengo que estar haciendo este tipo de proceso, voy a tener ese problema. Me ha tocado bastante el tema de prensas. Donde hay prensas, aquí como se nota en la imagen que está aquí, este tipo de prensas siempre generan picos de voltaje. Nos ha tocado analizar distintas empresas que tienen este proceso de estampado y cada que la prensa maquila, troquela la pieza, cada que la prensa hace ese proceso está generando un pico de voltaje y eso termina por dañar inclusive el control de las prensas que están anexas o de cargas que estén conectadas en la misma alimentación de la prensa. Ya yéndonos a un tema un poco más comercial, en una oficina, por ejemplo, en donde se tengan impresoras láser, cada que la impresora láser imprime una de las hojas, hace una demanda de corriente instantánea y eso genera un rebote por ahí en el voltaje y genera un pico de voltaje. Entonces, si tengo ese tipo de equipos en oficinas, pues voy a ser más susceptible al tema de daño en equipo electrónico. Si tengo un elevador o si en mi instalación del edificio tengo bombas de recirculación, bombas de alta presión, entonces voy a tener este tipo de problemas. Ok, ya puedo identificar dónde puedo, si estoy en riesgo o no, más sin embargo yo quiero verlo, yo quiero revisarlo, yo quiero ver esa forma de onda. Entonces, si voy a identificar dónde pueden generarse, yo necesito tomar mediciones de mis instalaciones. ¿Dónde medir? ¿Dónde es importante medir? Primero es, si se está quemando un PLC, miden el PLC, miden el equipo que está teniendo problemas directamente su fuente de alimentación. Si te está dañando la fuente, miden la fuente. Si te está dañando el robot, miden el robot. Si se te está dañando una computadora, mide directamente la fuente de la computadora. Después, miden el tablero que alimenta a ese equipo. Probablemente ese tablero no solo alimente a tu computadora o no solo alimente a tu PLC, probablemente alimente a un motor, alimente un variador, alimente una prensa, alimente un compresor. ¿Por qué es importante medir ahí? Porque probablemente el daño o la generación de transitorios venga por las cargas que estén conectadas en ese tablero. Y otro punto en el que debes de medir es en la subestación que alimenta a todo este sistema de equipos. Porque puede ser que esos daños o esos picos de voltaje no se estén generando dentro de tu planta, se estén generando de forma externa y al conectar todo el equipo en ese punto podrás identificar si el pico de voltaje viene del lado exterior a tu subestación o a tu planta o viene generado por alguna carga que tú tienes instalada dentro de tu misma planta. Pongamos un ejemplo, este dibujo lo pueden encontrar por ahí en algunos de las páginas del libro. Vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, un robot. Pensemos que el robot es el que está sufriendo daño y a este robot lo alimenta el tablero que está por este lado. Vamos a ver si pueden ver mi puntero en esta parte. Pensemos que el robot es el que está sufriendo daño, tengo un daño recurrente en mis tarjetas electrónicas, en mis variadores, y tengo un tablero que está alimentando no solamente este robot, sino algunas otras cargas. Y este tablero, así como el tablero de la otra línea, está siendo alimentado a través de la subestación que está en esta parte, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo que medir? ¿Dónde es importante medir? Primero, como les digo, en la carga. Tenemos que identificar qué le está llegando la carga para poder identificar esos picos de voltaje, poderlos documentar. Después en el tablero que alimenta a esa carga y a las otras cargas que están junto a él. Posteriormente en la subestación. Con estos 3 puntos yo voy identificando si el pico de voltaje se genera
dentro de la misma carga que tengo instalada, o si se está generando fuera, o cuándo se está generando. Si es cuando arranca una carga, o si es cuando puede ser a cierta hora del día. Con estos 3 puntos yo puedo identificar la causa o la raíz de ese tipo de eventos, ¿no? Ya que medí, ya que instalé estos equipos de medición, entonces los equipos de medición ya me entregan una gráfica, normalmente cualquiera de las marcas que existen en el mercado, ya me entregan una gráfica que ahorita explicaba Miguel, en donde tengo una gráfica que me va indicando cuando el voltaje se encuentra fuera del rango. Esta gráfica llamada de LITIC, tenemos esta línea que está aquí y tenemos esta línea que está abajo. Todo evento que surja en este periodo de tiempo y en esta magnitud eje Y, tiempo eje X, en esta magnitud, cualquier evento sucedido en esta parte va a provocar o puede generar un daño a mis componentes electrónicos. Todo evento que suceda en esta región, de aquí abajo, va a provocar una interrupción de mi equipo electrónico. Significa que se va a apagar. Todos los equipos prácticamente ahorita en el mercado que monitorean la calidad de energía, entregan este tipo de gráfica, en donde me van a indicar los eventos que sucedieron en cada una de las regiones. Por ejemplo, esta región todavía no es susceptible a daño, más sin embargo, todos estos eventos me van a provocar un daño en mis componentes electrónicos y te van a indicar la hora, la fecha, el valor, la duración e inclusive en qué fase sucedía. Para al final de cuentas, yo tener una gráfica de ese tipo. La mayoría de los usuarios, lo que me comentan siempre es, yo tengo daño, algunos de ellos, cuando llueve. Empieza la temporada de lluvias y empiezo a tener problemas. Ok, muy fácil de identificar. Hay más descargas atmosféricas, hay inducciones, no necesariamente el rayo te cayó a ti, puede caer en el vecino y esa inducción al final de cuentas te provoca una inducción en tu sistema. Pero otra de las causas principales es cuando hay un apagado, cuando hay una interrupción. Muchas veces me han dicho, cada que se va la energía, al momento de regresar la energía, quiero prender las máquinas y ya no prenden. Ya se dañó una fuente, ya se dañó un PLC, ya se dañó una tarjeta, X. El problema no sucede cuando la energía se va. El problema sucede cuando la energía regresa. Al momento de regresar la energía, el voltaje llega de golpe y ese golpe genera un pico de voltaje que puede ser, la verdad es que está pequeño, pero puede ser un pico de voltaje mucho más alto. Y ese pico de voltaje, al momento de que la carga recibe ese voltaje, la carga se daña. Si tú hubieras apagado, por ejemplo, esa máquina al momento de que se fue la luz, la energía, entonces al momento de regresar, tú la enciendes, igual ya no vas a ver este pico de voltaje. Lo ideal, para que no estés, que si la apago y que si la prendo, pues es que pongas un supresor de picos y ese supresor te va a estar eliminando este tipo de eventos, porque esta duración, por ejemplo, de este corte de energía, estoy hablando que duró cerca de 8 ciclos. 8 ciclos, estamos hablando como de 100 milisegundos. Es imposible que tú vayas a apagar en 100 milisegundos y luego después vayas a encender, ¿no? Entonces, este tipo de eventos es común cada que hay un parpadeo, cada vez que hay un corte de energía, la mayoría de los daños en los componentes suceden en esos eventos o en esas situaciones. Seguramente muchos de los que están aquí presentes se han de identificar con este tipo de problemas, ¿no? Otra, aquí se ve esta misma gráfica anterior, aquí yo veo las 3 fases, los 3 voltajes, aquí yo veo cada uno de los voltajes en color naranja y en color azul veo su corriente. Como pueden observar, cuando el voltaje se interrumpe y luego regresa el voltaje, genera una sobrecorriente muy grande. Como pueden observar aquí del lado izquierdo, veo que la corriente, digamos pico, llega a una magnitud de 200, esta gráfica del lado derecho, cerca de 200, cuando está operando en modo normal, pero cuando hay una interrupción en el voltaje y regresa el voltaje de golpe,
y yo tengo motores o transformadores en mi instalación, voy a generar una sobrecorriente instantánea, normalmente llamada corriente de inrush o de energización, y esa corriente va a provocar que el voltaje genere un pico transitorio, como el que podemos ver aquí, en color naranja. Un pico transitorio que lo que va a hacer es que los componentes electrónicos que estén conectados en esta fuente de voltaje sufran un daño. Probablemente el daño no sea específicamente en ese evento, mas sin embargo, de haber tantas interrupciones, el semiconductor o la fuente se empieza a degradar y se degrada y se degrada y se degrada hasta que llega un momento en que uno de los eventos a lo mejor fue el de menor magnitud, pero el componente ya está degradado, que al momento de haber una interrupción, simplemente daña el componente. Se daña la tarjeta y ya no vuelve a encender. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de evento. Ese no es tanto que el voltaje haya subido, más sin embargo se alcanza a ver una muesca en el voltaje. Es importante monitorear, como les decía, este tipo de señales, estos componentes, porque al momento de yo revisar las gráficas voy a ver, por ejemplo, este tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento es normal para una máquina, en este caso era una máquina de una cortadora térmica. Pasaba un plástico y a través de esta cortadora corta el plástico para poder hacer un empaque, y cada que la termocortadora encendía generaba o demandaba una corriente de golpe, y como la fuente donde estaba instalada no es tan robusta, genera este pequeño caída que se refleja aquí en la fase 1, la color naranja, y también se ve por aquí en la fase 3. Entonces es importante por ahí que estemos monitoreando estos eventos para poder identificar cuál es la causa del tipo de problema. Aquí vemos, por ejemplo, otro tipo de situación en donde el voltaje, como pueden observar, prácticamente en 2 ciclos, estamos hablando de 32 milisegundos, en 2 ciclos se ve que el voltaje se deforma muchísimo y por aquí se genera un pico de voltaje instantáneo. Todo lo que sea fuera de este rango es susceptible a que mi tarjeta electrónica, mi componente llegue a dañarse. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Yo cómo identifico si fue de afuera o fue de adentro? Una de las formas en las que puedo identificarlo es revisando la señal de corriente. Si yo veo aquí una demanda de corriente instantánea en alguna de las fases, aquí solamente estoy poniendo, por ejemplo, la fase 2, y eso está generando el aumento del voltaje, entonces por la operación, ya sea correcta, porque así opera la máquina, por ejemplo, una prensa, una soldadora, un banco de capacitores, o porque está mal funcionando la máquina. Ahorita en el chat me preguntaban qué puede provocar un problema de una carga monofásica, por ejemplo, un rectificador, o si el rectificador no está haciendo sus disparos correctamente cuando debe de rectificar la señal de corriente o de voltaje, entonces puede provocar sobrecorrientes instantáneas que pueden generar picos de voltaje que me pueden estar dañando las tarjetas electrónicas que tenga instaladas en esos equipos, ¿no? Caso práctico, como lo que comentaba por aquí Carla. En el libro, ustedes van a encontrar distintos casos prácticos para los distintos temas que ahí se tratan. Ahorita solamente hablaré de este caso, más sin embargo pueden encontrar distintos casos y la explicación de cada uno de ellos. En este caso me tocó realizarlo por ahí en el año del 2021. Es un caso práctico de la industria automotriz y les platico un poquito qué hicimos por él. En este caso práctico teníamos los siguientes antecedentes. Se presentaban daño en variadores de frecuencia, de velocidad de los robots. Estos robots están alimentados por servomotores o se mueven a través de servomotores, y estos servomotores eran alimentados por unos variadores de velocidad. Estos variadores de velocidad se estaban dañando y cada que se dañaban tenían un tiempo promedio de reparación. Se tardaban en cambiarlo, en volverlo a instalar el nuevo porque el otro ya estaba dañado, de 2 horas. Eso significaba que la producción de esta industria se paraba por 2 horas.
¿Qué provocaba cada uno de esos paros? Pérdidas por $90,000 por paro. Y no es tanto porque se dañe el variador, o sea, no es, el variador costaba $1,000, pero el provocar el paro de una línea de producción en donde estoy fabricando vehículos, cada vehículo tiene un costo para la empresa que lo está fabricando, dependiendo del proceso en el que vaya. Si va iniciando, igual tiene un costo menor, pero si ya estoy en un proceso en donde ya lleva ciertas horas invertidas y trabajadas, entonces voy a tener un problema porque está generando muchas pérdidas. En este caso, en el proceso que estamos hablando, generaba $90,000 de pérdidas cada vez que fallaba o se dañaba uno de estos variadores. Tenían una incidencia de 5 a 6 variadores dañados al año. Para ellos eso era normal. Ya se dañan 5, se dañan 6, voy a tener 5 equipos, 6 variadores en stock, porque seguramente se van a dañar esa cantidad en el año. Y eso durante 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces así lo estuvieron viendo. Los variadores no son consumibles, deben de ser equipos que deben durar más de 10 años, al menos un estimado de 10 años o más, ¿no? Pero se están dañando constantemente. Sin embargo, lo que les llamó la atención es que en un mes hubo 4 incidencias. O sea, ya para eso, $90,000 que perdían por cada paro en 5 al año, igual ya era algo normal, pero cuando les llama la atención es cuando en un solo mes se les daña 4 veces, genera 4 paros. $360,000 de pérdidas en ese mes. Ellos tenían un promedio de pérdidas por este tipo de problema de $540,000 al año. Solamente porque los variadores se estaban dañando y para eso ellos era normal. ¿Qué hicimos? Nos hablan, les mencionamos al cliente que no es normal, o sea, el que se dañen las tarjetas electrónicas, sean los componentes que tienen que durar 10 años, que te estén dañando de 5 a 6 por año, no es normal. Hacemos un estudio de calidad de energía. Pero un estudio de calidad de energía no solamente es ir y conectar al equipo de medición, como les comentaba, en dónde medir. Es revisar el sistema eléctrico, es revisar el sistema de puesta a tierra, como lo menciona Miguel en la pirámide, o como hemos platicado en diversas ocasiones, el tema de la pirámide. Tú no puedes hablar de un buen sistema de calidad de energía si no tienes un buen sistema de tierras y una buena instalación eléctrica. Lo primero que tienes que revisar es que tú tengas una buena instalación eléctrica, que tengas un buen sistema de puesta a tierra. Entonces, para poder hacer un estudio de calidad de energía, es revisar el sistema de puesta a tierra, es revisar el sistema eléctrico y monitorear los puntos para poder identificar qué está causando ese tipo de falla, ¿no? Este es el diagrama típico, o bueno, el diagrama de esa instalación, se los platico un poco. Tenemos lo que son los transformadores, un par de subestaciones, estos alimentan un electroducto, por aquí tienen unos bancos de capacitores, estos alimentan un tablero de distribución, que este tablero de distribución tiene a diferentes estaciones de robots. Cada una de esas estaciones de robot tiene un transformador y ese transformador alimenta una bobina, la parte del sistema de control, y la otra bobina, la parte del sistema de potencia. El daño se provocaba o se generaba en los variadores del sistema de potencia. En esta sección estaba viendo daños constantes, los que les comentaba. ¿Dónde medimos? Pues medimos en la carga, como les he estado comentando. Revisamos el sistema eléctrico de la instalación, que tenga bien sus protecciones, que tenga bien el cableado, que no haya sobrecalentamientos en el cable, que no haya terminales flojas, que el calibre sea el adecuado, que el control no vaya junto con la potencia. Revisamos el sistema puesta a tierra, que esté todo en continuidad, que el calibre sea el adecuado con lo que la norma menciona. Revisamos toda esta parte del sistema eléctrico y tomamos las mediciones y colocamos equipos de medición en distintos puntos. Uno, lo que es la carga. Necesitamos saber qué le está llegando a la carga. Si son picos de voltaje, si es sobrevoltaje, si es caída de voltaje, lo tenemos que medir. Otra es antes de ese transformador para poder ver qué le está llegando a esta sección. Otra es en el tablero de distribución,
y otra es en la subestación para ver si el problema se está generando de fuera de esa subestación. Colocamos 5 equipos de medición por ahí. ¿Y qué encontramos? Picos de voltaje. Se generaban picos de voltaje, mas sin embargo estos picos de voltaje no se generaban desde la subestación, se generaban solamente en la parte del transformador. Yo ya no tenía picos de voltaje en esta parte, solamente estaba generándolos en esta sección, porque este transformador alimentaba a otras unidades de potencia, que eran motores, y por eso era que estaba generando esos picos de voltaje cada que ese motor estaba arrancando. Estaba provocando este disturbio en el voltaje, y ese disturbio terminaba por estar dañándome los variadores de los robots. Y eso estaba generando un problema recurrente. ¿Qué recomendamos? Instalar supresores de picos, en este caso. Supresores de pico de diferentes categorías, categoría A, B y C, como mencionaba Miguel en la parte teórica. Uno, lo que es directamente en la carga, en lo que viene siendo la sección de los variadores. Otro en la parte de control, estos dos supresores de categoría A. Otro en la parte de distribución, para poder proteger de los picos transitorios que se generen en cualquiera de las otras máquinas instaladas en este mismo tablero. Aquí ya lo vamos a proteger para que esos picos de voltaje no estén dañando las mismas máquinas que estén contiguas a esa instalación. Y en la parte de la subestación, porque en la subestación tenemos un banco de capacitores que está entrando y saliendo constantemente para poder ajustar el factor de potencia, y para cualquier evento que llegase a suceder en la parte exterior, poderlo mitigar. Esta solución, conforme al costo que tenían, se pagaba prácticamente en el primer pago. O sea, el tema de los supresores de pico es una solución de las más económicas y que se pueden instalar de una forma muy sencilla, ya que van instalados en paralelo. Este fue realmente la solución, en este caso de supresores de picos. En el libro van a encontrar para los distintos temas, ruido eléctrico, armónicas, factor de potencia y demás, las distintas soluciones de distintos casos de estudio que nos ha tocado trabajar. En este caso fue el tema de supresores, y esta fue la solución para poder corregir los problemas que se presentaban en esa línea de producción. ¿Qué otras recomendaciones les puedo dar en el caso de estudios, en el caso de los problemas que ustedes puedan tener en sus instalaciones eléctricas? Uno es contar con un correcto sistema de puesta a tierra. El supresor de picos lo que va a hacer es que cuando detecte un sobrevoltaje en alguna de las líneas, lo que va a hacer es que lo va a desviar a tierra. Pero si no tengo una buena puesta a tierra, entonces el supresor no va a operar correctamente. Otro es colóquenle un dispositivo desconectador al supresor. Me ha tocado ver muchos supresores instalados directamente a las barras del transformador o del tablero. Y cuando se daña el supresor, porque recordemos, un supresor está hecho para proteger, me comentaba Miguel, es el peón en el tablero de ajedrez. Yo prefiero que el supresor se dañe a que se dañe mi variador y me provoque un paro de 2 horas. Yo prefiero que se dañe a que me dañe mi máquina láser, mi PLC, que es un sistema crítico. Entonces, si el supresor está diseñado para dañarse, para eso lo estoy instalando. Entonces, lo correcto es póngale un desconectador para que cuando tengan que cambiarlo, pues ya tengan un desconectador para que puedan reemplazar y poner uno nuevo, ¿no? Coloquen el supresor lo más cerca al tablero o a la carga. Me ha tocado instalaciones en donde está el tablero en una pared y el supresor lo tiene en la pared de enfrente a 4 o 5 metros. De nada sirve que lo instalen a 4 o 5 metros. Un supresor de picos tiene que ir instalado a un lado del tablero, a un lado de la carga, porque los transitorios son de microsegundos o de nanosegundos. Entonces, es tan rápido que el supresor tiene que ser lo más cercano posible para que lo pueda detectar y lo pueda desviar antes de que ese pico de voltaje llegue a la carga. Entonces, instálenlo contiguo al tablero o a la carga, ¿no? Y otra recomendación, ya instalaron el supresor, ya lo colocaron, ya tienen bien su sistema de puesta a tierra, revisen que siempre esté encendido y en buenas condiciones. Me ha tocado ir a algunas plantas, a alguna industria, en donde me comentan que tienen daños de PLCs, que tienen daño en inyectoras, que tienen daño en la parte del compresor.
Y lo que les digo es, ¿tiene supresor de picos? No lo sé. Hacemos un recorrido en las instalaciones y sí tienen el supresor de picos, pero están apagados. En algún mantenimiento lo apagaron, el supresor de picos igual y ya se dañó, y nadie se dio cuenta, nunca lo reemplazaron, y sigue habiendo eventos, sigue habiendo ese tipo de sobrevoltajes, y las cargas se siguen dañando, y ellos nunca se enteraron o nunca se dieron cuenta que era provocado por estos picos de voltaje en la instalación, y que el supresor estaba apagado, ¿no? Entonces, es importante por ahí que los identifiquen, que los estén monitoreando, que estén viendo esta condición. Y bueno, esta es mi presentación. Por aquí, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Por aquí nos vamos a quedar como quiera un ratito contestando las dudas, las preguntas. Y Carla, pues igual y continúas. Gracias a todos.